Este módulo, ¿sí?, al igual que el resto de los módulos, en su estructura es muy similar. ¿Sí? Vamos a ingresar a configuración. En este caso, yo estoy tratando de simular cosas que a ustedes le pueden llegar a pasar, ¿sí?, una vez que instalaron el módulo. Cuando entro a configuración me dice que la empresa activa no posee el servicio que intenta configurar. Es decir, esta empresa, ¿sí?, no tiene asociado el servicio ganancias personas físicas. Entonces vamos a los tres puntitos donde podemos ingresar el detalle de empresa o cliente del estudio. Nos posicionamos sobre la empresa, solapa servicios, y allí asociamos, ¿sí?, el servicio ganancias personas físicas. Y voy a asociar también en esta oportunidad bienes personales. Volvemos entonces a configuración, ¿sí?, y me pide que le informe ciertos datos al momento de la configuración. En este caso, la interfaz de liquidación hasta el momento es la única que existe, que es la estándar. Ustedes pueden ver en los distintos módulos que existe esta interfaz de liquidación. Y bueno, básicamente, ¿sí?, a través de distintas interfaces de liquidación, digamos, el programador puede manejar distintas formas de liquidar, básicamente, ¿sí? Bueno, acá nos va a indicar, o nos pide que le indiquemos a qué categoría de renta vamos a incluir como gasto los pagos de sueldos e ingresos brutos. Tenemos la oportunidad de imputar a una única categoría, ¿sí? Seleccionamos la categoría y también tenemos la opción, ¿sí?, al momento de la configuración, para que el sistema luego en la liquidación nos proponga el tramo de tabla, ¿sí?, le llamamos tramo, básicamente para diferenciar por la aplicación del año 2015 de la RG 3770 los distintos tramos, ¿sí?, en caso de que la persona física haya obtenido rentas de cuarta. ¿Sí? El tramo no aplica, lo que hace en definitiva es devolver la tabla de deducciones personales, ¿sí?, sin ningún incremento. ¿Sí? Y luego existen los distintos tramos. Esto nos aventuramos a configurarlo de esta manera. No sabemos, digamos, no tenemos todavía presente cómo lo va a instrumentar la nueva versión del aplicativo bajo SIAP. Bueno, entonces sepan que si no obtuvo rentas de cuarta, van a trabajar con el tramo no aplica. Como dijimos en un principio, no tenemos la posibilidad aún de generar el detalle patrimonial por la explotación unipersonal, por lo cual, ¿sí?, este tilde no deberían tildarlo porque no les va a generar nada, ¿sí? Aceptamos. Vamos a ingresar, yo en este caso voy a ingresar a bienes en el país, ¿sí? Y acá voy a detenerme, en este caso, indicándoles que el sistema maneja de ahora en más una única base, ¿sí?, o una única tabla con los bienes, ¿sí?, de la persona física. Es decir, en la versión 5, ustedes deberían cargar los bienes tanto en el módulo de bienes personales como en el módulo de ganancia en bienes y deudas, ¿sí? Entonces, voy a dar de alta aquí un bien. Vamos a informar la fecha de adquisición. Tenemos que indicar el valor de compra, ¿sí? La vida útil nos propone ya el sistema y el porcentaje amortizable nos propone el 100%.
Si existiera, en el caso del inmueble, ¿sí? La parte correspondiente al terreno que no es amortizable, entonces vamos a indicar, por ejemplo, ¿sí? El porcentaje que corresponde a amortizar de ese inmueble. Indicamos el tipo, destino, país, provincia, domicilio, ¿sí? Todos los datos que son requeridos. Ustedes informarán aquí los datos que correspondan a cada inmueble. Porcentaje de titularidad, ¿sí? Propone el 100%, indicarán en caso de corresponder, ¿sí? Un porcentaje distinto. Y la evaluación fiscal correspondiente. También pueden, a título informativo, informar aquí en la configuración el monto adeudado en concepto de crédito hipotecario. De corresponder. Si es un bien exteriorizado o no. Si existe un motivo de exención, sí, como podrán apreciar, esto es optamos, digamos, por hacer van a ir viendo, digamos, un mix entre lo que era la versión 5 y el SIAP. ¿Sí? Activo, si genera renta de primera, si es un bien afectado a tercera categoría, un bien afectado a cuarta categoría. ¿Sí? Datos. El bien, ¿sí? El sistema va a determinar luego en la liquidación de bienes, ¿sí? El valor de compra neto de amortizaciones comparado con la evaluación fiscal y determinará el mayor de ambos. ¿Sí? Eso no varía. Sí, la opción importar desde subdiarios, sí, esta opción no va a estar. ¿Sí? Esto es una esta opción importar de subdiario va a estar luego, ¿sí? En otro ítems que va a ser para la importación de subdiario para la conformación del detalle patrimonial, es decir, el capital afectado a la actividad. ¿Sí? No es a nivel bienes, porque aquí vamos a manejar, digamos, los bienes propios distintos a los bienes que van a estar afectados a la actividad. ¿Sí? Me realizaba una consulta Leticia, en el caso de que un cliente tenga más de una categoría, ¿cómo hacen con el tema de los gastos? Sí, que fue lo primero que indiqué en la configuración. Bueno, ahora cuando hagamos una liquidación, en ese caso le voy a mostrar cuál es la única alternativa que hay para manejar estos casos. ¿Sí? Fíjense que yo una vez que cargué el bien en ganancias personas físicas, si voy a bienes personales, archivos, empresa, bienes en el país, ¿sí? Ya tengo allí el bien cargado, ¿sí? No es necesario volver a cargarlo. Vamos a ponerle un domicilio para que figure mejor. Seguimos con ganancias personas físicas. Lo mismo va a pasar con bienes en el exterior, ¿sí? Lo cargamos en ganancia o lo carguemos en bienes personales, es la misma tabla. Vamos con cargas de familia,
¿sí? Cargas de familia de ahora en más van a ser datos, ¿sí?, atados a la empresa, en ese caso a la persona física, ¿sí? Es decir, fíjense lo que me pasa. Esta opción solo aplica a empresas de tipo unipersonal. Eso puede ser algo común que les pase porque, ¿sí?, en la configuración de la empresa, muchas veces cuando se da de alta a la empresa, se pasan por alto tal vez datos en la solapa impositivo, ¿sí? Se cargan y se deja seleccionado la primera opción que aparece. ¿Sí? En este caso me dice que solo puedo liquidar ganancias personas físicas, ¿sí?, a una empresa que sea de tipo unipersonal. Vuelvo a cargas de familia y recién allí, ¿sí?, puedo dar de alta entonces los familiares. Lo mismo me iba a pasar si yo quería ir a generar la liquidación. En la segunda etapa, ¿sí?, también se va a poder liquidar a una sociedad de hecho. Alejandra me consulta, si se cargaron en bienes personales, ¿ya aparecen ganancias? ¿Me refiero a los bienes? Sí, exactamente, Alejandra. Si usted ya lo tenías cargado en bienes personales, o sea, ya estuvo probando el módulo de bienes personales y cargó los bienes, con la actualización ya van a estar reflejados todos los bienes en este módulo. Entonces, usuarios del 5, recuerdan que en la versión 5 ustedes informaban los familiares en la liquidación. De esa manera, informaban los familiares, supongamos, para el año 2015, para el año 2016 tenían que volver a informarlo en la liquidación. Bueno, acá lo que se hace es tener los familiares como datos del contribuyente, ¿sí?, datos que van a estar permanentes, y mientras tanto el familiar no haya cumplido la mayoría de 24 años en el caso de un hijo, o no se le haya informado, ¿sí?, una fecha de baja, ¿sí?, ese familiar va a ser incluido en todas las liquidaciones. Vamos a dar de alta entonces un cónyuge. Vamos a informar la fecha de nacimiento y vamos a informar una fecha de alta. Vamos a liquidar año 2015, vamos a suponer que se casaron en febrero de 2015. ¿Sí? Para mostrarle más que nada cómo proporciona, digamos, en función a los meses, sí, que estuvo dado de alta. Una vez que informamos entonces la fecha de alta, le tenemos que indicar al sistema qué tipo de deducción personal es y si es deducible. Va a ser deducible, bueno, ustedes ya lo saben, siempre y cuando no haya obtenido ingresos superiores a la ganancia no imponible, ¿sí? Vamos a dar de alta un hijo. ¿Sí? Decimos si es deducible y qué tipo de deducción personal es. O sea, cuál es el tope que tiene que aplicar para ese parentesco. Bueno, aceptamos, entonces tenemos dos familiares a cargo. A nivel empresa, ¿sí?, dato a nivel empresa, también podemos informar si esta persona posee una participación en una empresa del exterior. Acá lo que van a visualizar, ¿sí?, son todos los códigos de países por país, dependiendo si es persona jurídica o persona física. Informará el número de quit, número de NIF, estos son datos que pide el aplicativo, si bien no se puede exportar, pero tiene la misma configuración.
tenemos entonces informado que esta persona posee, ¿sí?, participación en una persona, en una empresa en el exterior. Participación en la empresa del país. Lo que le comentaba en un principio, si bien el sistema en esta primera etapa no va a contar con la posibilidad de liquidar una explotación unipersonal determinando el capital afectado a la actividad y determinando el resultado automáticamente, ¿sí?, si ustedes lo pueden determinar por fuera del sistema, ustedes aquí lo que harían es informar el quit de la misma persona, en el caso de ser una explotación unipersonal, la denominación, el código de actividad AFIP y el porcentaje de participación, que en ese caso sería el 100%. Si tuviera participación en una sociedad de hecho, el porcentaje que corresponde atribuir. Yo lo voy a hacer a modo de ejemplo, ¿sí?, para que vean luego en la liquidación cómo podemos trabajar, ¿sí?, con esta opción. Quebrantos. Quebrantos también es un dato, ¿sí?, del contribuyente, digamos, un dato atado al contribuyente, en el cual aquí ustedes van a poder informar los distintos tipos de quebrantos, ¿sí? Si un quebranto específico por segunda categoría por acciones o segunda categoría por instrumentos financieros o contratos derivados, resto de los quebrantos o si es un quebranto de fuente extranjera. Voy a trabajar con resto de quebrantos, ¿sí? Vamos a liquidar el año 2015, voy a informar, ¿sí?, para que se vea la utilidad, digamos, de informar los quebrantos por aquí, que es que el sistema va a contemplar, por supuesto, la imposibilidad de computar un quebranto, ¿sí?, cuando haya transcurrido 5 periodos. Aquellos que ya son usuarios del sistema y usan, por ejemplo, el módulo sueldos y jornales, ¿sí?, los quebrantos se van a manejar algo similar a lo que es la gestión de las vacaciones. Es decir, ustedes liquidan sueldos, informan la cantidad de días de vacaciones que le corresponden por el año correspondiente y el sistema, al momento de liquidar, podrán ustedes indicarle si se computan los días de vacaciones en su totalidad o se computó días parciales. En ese caso, el sistema lleva una cuenta, ¿sí?, de los días que le correspondían, los días que fueron tomados y los días pendientes. Bueno, acá el manejo es similar. O sea, el sistema se define el total del quebranto, ese total en principio es trasladable y luego si en un periodo hubo computable, me muestra el saldo como trasladable, ¿sí? Servicio doméstico también lo informamos a nivel empresa, ¿sí? Aquí ustedes van a informar los distintos personal doméstico, ¿sí?, y el sistema, siempre y cuando la empleada se encuentre activa, automáticamente, ¿sí?, podrán en la liquidación informar el monto a deducir, o sea, el monto abonado en concepto de servicio doméstico, y el sistema le permitirá computar en función a si ese monto abonado, ¿sí?, supere o no el tope para
el año correspondiente. ¿Sí? Entonces, esto es la configuración a nivel empresa. ¿Sí? Y recuerden que son todos datos que quedan atados a la empresa, por lo cual no es necesario, digamos, con cada liquidación ir incluyéndolo, como podría pasar con algunas cuestiones en la versión 5. En tablas generales, sí, son tablas en realidad que ustedes no deberían por qué informar nada, digamos, son tablas que usa el módulo o propias del módulo para sus distintas interfaces. Hoy, si quieren liquidar, ¿sí?, lo que deberían hacer, por ejemplo, ¿sí?, es definir los códigos de régimen de percepción o retención en ganancias. Yo simplemente ahora voy a definir un código porque luego les voy a mostrar, ¿sí?, una novedad respecto al tratamiento de las retenciones y percepciones sufridas. ¿Sí? Vamos a informar entonces el código. El código sería el código del régimen y el número de resolución, si lo conocen. Esto no es, el número de resolución, digamos, no es importante, sí el código. Luego tenemos tablas comunes con sueldo y acá sí tenemos una novedad. En la versión 5, ustedes cuando tenían que arrancar un año, un periodo, ¿sí?, tenían que ir al módulo de sueldos y jornales y definir, por ejemplo, la escala del artículo 90, definir los topes de deducciones generales, los topes de deducciones personales. Para cuando tuvieran que liquidar ese periodo ganancias personas físicas, también tenían que ingresar al módulo de ganancias personas físicas y volver a definir la escala del artículo 90, los topes de deducciones generales, los topes de deducciones personales. Por acá, la novedad es que es una tabla común, ¿sí? Tanto, o sea, es la misma tabla que vemos en sueldo, la tabla que va a ser utilizada en el módulo de ganancias personas físicas. Como ustedes del año 2015 ya lo vinieron trabajando, ¿sí?, en el módulo de sueldos y jornales, la tabla ya la tienen cargada, por lo cual, ¿sí?, ya la van a ver reflejada, ¿sí?, cuando ingresen aquí a año 2015. En este caso, yo estoy trabajando con una base en la cual no trabajé año 2015 ganancias. Para aquellos que no lo tienen, ¿sí?, lo que pueden hacer es buscarlo en un año anterior, por ejemplo 2013, clic derecho duplicar y duplicarla para el año 2015. Esta tabla que yo acabo de duplicar para el año 2015 en ganancias personas físicas, si yo ya voy a sueldos y jornales, archivos, tablas renta de cuarta, escala artículo 90, ¿sí?, también me acaba de actualizar la tabla en este módulo, ¿sí? Y acá puede haber una lucha de intereses entre el personal que maneja sueldos y jornales y el que liquida impuestos, porque si hay algún dato que está mal, pudo haber sido modificado, digamos, por otro sector. Pero bueno, puede ser es una ventaja y a veces una desventaja, pero bueno, la ventaja es que lo cargan una sola vez al sistema, ¿sí? Y lo mismo con los topes de deducciones generales. Lo buscamos en un año anterior, lo duplicamos para el año en cuestión. Lo mismo con los topes de deducciones personales. Lo buscamos en un año anterior, lo duplicamos para el año. Aquí para el año 2015, yo voy a hacer una adecuación.
antes de avanzar. ¿Sí? Y luego tenemos las tablas comunes con bienes personales, que en definitiva son tablas comunes que usan un módulo y otro, que ustedes en este caso, sí, en principio no deberían tampoco modificar nada. Dentro de la carpeta movimientos, periodos, vamos a dar de alta el periodo, ¿sí? 2015 en este caso, en el cual el estado va a ser abierto. Vamos a anticipos. Generación, buscamos el año por el cual queremos generar el anticipo, informamos el monto base para la determinación de los anticipos. ¿Sí? Esta herramienta es la misma que estaba en el 5 y es una herramienta que les permite simplemente generar, ¿sí?, el cálculo de las 5 cuotas. Aceptamos y luego en seguimiento, ¿sí?, vemos el detalle para el periodo correspondiente de las 5 cuotas. ¿Sí? Acá lo que van a ver de novedoso es que ustedes cuando ingresan un anticipo, ¿sí?, tienen la posibilidad de informar la fecha de pago, ¿sí?, y el modo de cancelación del anticipo. ¿Sí? Con cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos, o con cómputo de bonos certificados fiscales, o bien en efectivo o compensación. Yo en este caso voy a informar con efectivo o compensación, porque el otro me pide varios datos y no es la idea. Y fíjense, vamos a indicar una fecha de pago y los otros 4 anticipos, ¿sí?, no vamos a indicar fecha de pago. Van a ver qué sucede cuando no se informa fecha de pago. O sea, básicamente en la liquidación no contempla, ¿sí?, la deducción por ese anticipo. Por eso lo importante es que esté informada la fecha de pago, condición para el cómputo, ¿sí?, de los anticipos. Vamos a liquidaciones. ¿Sí? Tenemos el periodo, la secuencia, ¿sí? Siempre, esto es una metodología, digamos, de la versión 6, es que guarda siempre la liquidación, o sea, una liquidación. No guarda más de una secuencia. ¿Sí? Bueno, vamos a poner liquidar y fíjense lo que me sucede. Dice, se detectaron las siguientes irregularidades en las liquidaciones. Liquidaciones de subdiarios. Y me enumera todos los periodos del subdiario, ¿sí?, de enero a diciembre, con el mensaje liquidación inexistente. ¿Sí? En este caso, este mensaje se debe a 3 posibles causas. O el periodo no existe, sí, que en ese caso no sería si se quiere, un error, porque pudo haber no operado en determinados meses, o sea, no estuvo con actividad, digamos. Puede ser que el periodo fue cargado al subdiario, ¿sí?, pero no se encuentra generada la liquidación de IVA, o si está la liquidación de IVA, ese periodo no se encuentra cerrado. A esta altura, en principio, digamos, todos los periodos del año 2015 se encontrarían ya cerrados, ¿sí? Entonces vamos a chequear qué está sucediendo.
Si yo pongo aceptar, ¿sí?, al mensaje, igualmente el sistema me deja avanzar a la liquidación. Y obviamente que me va a mostrar, ¿sí?, los valores que pudo obtener de otros módulos. ¿Sí? Voy a cancelar, voy a ir a subdiarios. Entonces dijimos, movimientos, vamos a chequear si hay periodos. Acá tengo en este caso solamente enero 2015 y está abierto, ¿sí? Por lo cual, chequeamos si hay una liquidación de IVA. En este caso, vamos a liquidar IVA. Voy a liquidar ingresos brutos. Me falta la alícuota. Liquidamos ingresos brutos. Entonces dijimos que la condición es que en el subdiario, ¿sí?, el periodo se encuentre cerrado. De esta manera, en ganancias, me debería trasladar tanto los ingresos como los gastos. Sin embargo, sí me está dando negativo. Quiere decir que los ingresos no fueron trasladados, solamente encontró gastos. Ya entrando en el detalle de la liquidación, acá por ejemplo en tercera categoría, sí, gastos y deducciones que implican erogación de fondos, me trasladó como gasto, ¿sí?, lo que en la configuración habíamos indicado computar como gasto de tercera categoría, el pago de ingresos brutos y sueldos y jornales. ¿Sí? Es decir, que hasta ahora no me trasladó nada de subdiarios, ni la parte de ingresos, ni la parte de gastos informada de subdiarios. Entonces, la pregunta inicial que me hacían, que era cómo proceder en el caso de que se tenga que imputar a más de una actividad la parte proporcional de ingresos brutos o la parte de sueldos. En ese caso en particular, ¿sí?, no va a quedar otra que la atribución, digamos, que corresponda a una u otra actividad, la hagan ustedes en forma manual. Es decir, que lo que van a hacer en ese caso es, acá ustedes van a tener el dato total. En la primera columna hay una opción que es incluir. Por default, ¿sí?, todo se incluye. Entonces, van a excluir, van a hacer clic derecho nuevo, y en este caso van a prorratear la parte que corresponde a imputar como gasto deducible a la tercera categoría. Luego irán a la otra categoría e informarán en forma manual el monto correspondiente. ¿Sí? No tenemos entonces la forma de atribuir este gasto a más de una actividad. ¿Se entendió entonces esta parte? Por ahí es lo que me hacían la primera consulta. Siguiendo con nuestro caso, ¿por qué no me traslada lo informado en subdiarios? ¿Sí? Acá le voy a dar un detalle de las causas por las cuales no puedo haberme trasladado nada. La primera de ellas, por la causa por la cual no me puede trasladar ingresos, ¿sí?, es que en la configuración de las actividades AFIP
¿sí? No tengo informado la renta que me genera. ¿Sí? Yo aquí estoy trabajando con, o sea, copié, creé tablas de plantilla y desde una empresa ejemplo. Fíjense lo que voy a hacer. Esto por si ustedes hicieron lo mismo. De paso, les sirve. Yo el perfil que tengo es como si fuera una farmacia. Voy a definir los códigos de actividades. Voy a afectar el tipo de renta que me genera. ¿Sí? Y una vez que yo tengo informado los códigos de actividades con el tipo de actividad, sí, con el tipo de renta que me va a generar, en los conceptos de ventas, yo los voy a vincular. Es decir, venta de medicamentos que está exento en IVA, ¿qué tipo de renta me genera en ganancias? ¿Sí? Voy a trabajar con lo que es AFIP. Es decir, aquí una cuestión, me voy un poquito a la parte de subdiarios, ¿sí? Y la diferencia con el sistema 5. Usted en el sistema 5, ¿sí? Toda la parte de configuración a nivel impuestos, tanto de IVA como ganancias o ingresos brutos, era a nivel comprobante, ¿sí? O sea, comprobante por comprobante. Si ustedes cometieron algún error en la carga de un comprobante, la única forma de solucionarlo era ingresar comprobante por comprobante y hacer la atribución, por ejemplo, que correspondiera a bases imponibles de IVA, a bases imponibles de ingresos brutos y tratamiento en ganancias. Bueno, acá todo es a nivel concepto, por lo cual, si se cargaron comprobantes imputándose el concepto a un código de actividad distinto, ¿sí? Simplemente lo que se hace es definir o redefinir los códigos de actividad y vincularlos a los conceptos de ventas. Y de esa manera el sistema actualiza toda la carga, ¿sí? No hay que hacer ninguna modificación a nivel comprobante. Vamos entonces a liquidaciones. Ya el periodo 1 no me figura como periodo inválido, ¿sí? Y ahora tenemos un resultado por renta de tercera categoría. Si vamos a la solapa tercera categoría, vemos ya el detalle de los datos obtenidos. La estructura de cada renta, ¿sí? Ustedes van a ver en su configuración similar al SIAP, es decir, lo que se va a exponer a nivel rentas son los ingresos grabados en IVA y los ingresos exentos o no grabados en IVA. En la versión 5 les mostraba en la misma renta, ¿sí? Expuesto los ingresos grabados a nivel ganancias, discriminados entre grabados y exentos en IVA, y también los ingresos exentos en ganancias. ¿Sí? Hasta el momento, los ingresos exentos en ganancias que pudieran haber sido cargados en subdiarios, ¿sí? No lo van a ver reflejado aquí. ¿Sí? La idea es que luego esos valores sea trasladado directamente a la solapa variaciones patrimoniales, ¿sí? Como tal.
Vamos a la tercera categoría y vemos el detalle entonces, ¿sí?, de lo que me encontró el sistema. Me encontró, en este caso, ingresos grabados en IVA por venta de artículos de perfumería, ¿sí?, por 60.000 pesos. Origen me dice subdiarios, ¿sí? Me muestra aquí cuál es el origen. Si yo ingresara un valor manual que va a sumar al valor que trajo desde subdiario, en ese caso, fíjense que me va a decir aquí cantidad, valor unitario, es simplemente informativo, es decir, que el sistema no hace la operación cantidad por valor unitario y lo que me va a tomar es el valor informado, ¿sí?, en importe. Fíjense que me queda reflejado el origen manual, quiere decir que es un valor que fue ingresado en la liquidación por el usuario. Como desde el sistema, ¿sí?, desde subdiario, podemos trabajar informando distintos tipos de rentas, ¿sí?, primera, segunda, tercera o cuarta. En aquellas rentas que el método de imputación sea por lo percibido, ustedes se podrán encontrar con que existen montos que no fueron cobrados en ese ejercicio. Entonces, para eso está la opción de, también pensada, de no incluir o excluir. Por ejemplo, si fueran informados rentas de cuarta categoría. Y luego también en ingresos exentos en IVA me encontró la venta de medicamentos, me muestra también el origen. En gastos y deducciones que implican erogaciones de fondos, ¿sí?, fíjense que me trajo capital, ingresos brutos por capital, la única jurisdicción que teníamos liquidado, ingresos bruto local, y sueldo y jornales. ¿Sí? No me encontró otro gasto que haya podido haber sido informado por subdiarios. Voy a aceptar la liquidación tal cual como el sistema me la determinó al momento y voy a ir por subdiarios, consultas e informes, varios, Marina, consulta. Si en sueldo y jornales solo pasa la parte de sueldos brutos. No, pasa la parte de sueldos brutos, considerando conceptos remunerativos y no remunerativos, y también las contribuciones. ¿Sí? Fíjense que por ahí no alcanzaron a verlo, pero si yo modifico la liquidación, voy a tercera categoría, ¿sí?, me dice el detalle: total remunerativo anual, total no remunerativo anual, total contribuciones anual. Este dato, digamos, de contribuciones anual será un dato valedero siempre que se tenga configurado todos los conceptos de contribuciones correctamente en el módulo de sueldo y jornales y se estén determinando las contribuciones correctamente, porque si no sería un dato que no refleja lo real. Por lo cual, si ustedes no tienen certeza de que no es ese el dato, lo van a excluir y el detalle lo informarán a mano. ¿Sí? Sí, o sea, el sistema va a ir y va a buscar las contribuciones que fueron determinadas en cada periodo.
Si ustedes fueran haciendo un control mes a mes, llevando, digamos, con certeza que las contribuciones determinadas en cada periodo son las correctas, y eso no se modificó, ¿sí? Entonces ese dato que será volcado aquí es un dato correcto. Por eso dependerá, digamos, del tipo de control que hagan ustedes sobre las liquidaciones de sueldos. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo voy a subdiarios. Ingresos de compra y gasto y tengo, sí, cargados facturas. Tengo una factura C, que en ese caso está bien que no me la traslade como gasto deducible en su totalidad. Y tengo una factura A, que esto sí debería ser informado en este caso, sí, o trasladado a tercera categoría. O sea, a tercera categoría con la salvedad que aquí yo estoy liquidando, repito, sin la parte de explotación unipersonal, donde eso va a formar parte del costo de venta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a chequear, entonces, en el concepto de compras, perfumería, ¿sí? Fíjense que no tengo el vínculo a la actividad, ¿sí? Por eso, la causa por la cual no se traslada al módulo de ganancias. Entonces, asociamos el código de actividad correspondiente, ¿sí? Fíjense que yo no ingreso al comprobante a modificar nada en el comprobante, ¿sí? Sino que lo hice a nivel concepto. Pero acá quiero detenerme en algo importante, que es lo siguiente. Como pudieron observar, hasta el sistema no cuenta con la herramienta reliquidar, ¿sí? O sea que está la opción liquidar cuando no existe la liquidación para el periodo, y una vez que ya está liquidado, queda en estado liquidada, no pudiendo reliquidarse el periodo. Por lo cual, mi consejo es lo siguiente. Antes de empezar a cargar datos manuales en la liquidación, no sé, por decirle, informar una renta por segunda categoría por acciones en forma manual, ¿sí? Es que chequeen todo el subdiario, o sea, chequeen la correcta configuración del módulo de subdiario, liquidar, y una vez que hagan eso, recién ahí empezar a cargar datos manuales. Porque si no, lo van a perder a ese historial. ¿Sí? Entonces ahora el sistema encontró los gastos deducibles, ¿sí? Desde subdiario. Con respecto a la compra monotributistas, ¿sí? El sistema no traslada nada a ganancia persona física, ¿sí? Por el tema de los topes que existen con la compra monotributista en función si es compra de bienes o prestaciones de servicios, ¿sí? O sea, hoy no traslada nada, o sea, el cálculo, o sea, ustedes deberían hacer un control de las compras monotributistas y determinar si corresponde aplicar el tope o no, y en ese caso informarlo.
Lionel consulta cuándo va a estar la herramienta reliquidar. Es una información, Lionel, que hoy no sé decirle, o no tengo una respuesta, digamos, para decirle cuándo va a estar esa opción. Si va a estar. ¿Sí? Por eso es que yo les decía, mi consejo es que validen todo el subdiario. Una vez que el subdiario está validado, que saben que no se va a modificar más nada en el subdiario, listo, liquidan y ahí sí van a poder trabajar manualmente, digamos, en la liquidación. Siempre que necesiten corregir algo que sea a nivel liquidación y que no sea dato que provenga del subdiario, lo podrán hacer las veces que necesiten, pero directamente en la liquidación. O sea, se refresca, se actualiza el valor o los datos que vayan modificando directamente en la liquidación. No así el dato que puedan llegar a modificar desde subdiarios. Por eso les decía, validen el subdiario. Si el subdiario está ok, liquidan. Y ahí empiezan a cargar manualmente datos en la liquidación. Bueno, dentro de la configuración de la empresa, ¿sí? Yo informé que esta persona física tenía participación en una empresa en el exterior. Entonces, fíjense que en otras participaciones en empresas, fuente extranjera, me aparece, ¿sí? Entonces el detalle de esa persona jurídica y yo le voy a poder indicar, haciendo un clic, cuál es el resultado atribuido, el capital al inicio y el capital al cierre. ¿Sí? Una vez que informe esto, cierro y ya tengo el resultado entonces proveniente de fuente extranjera por una participación en empresa. Si yo voy a participación en empresa, donde les dije que también podría informar, si quisiera manualmente, o sea, una participación, ya sea por una explotación personal o por una participación en una sociedad de hecho, y tuviera yo la posibilidad de determinar por fuera del sistema el resultado impositivo, como así también el valor del capital al inicio y al cierre, ¿sí? Pueden aquí venir, informar el resultado impositivo, el valor del capital al inicio y el valor del capital al cierre. ¿Sí? Lo informé aquí en participación en empresas. Si voy a tercera categoría, ya tengo el resultado por participación en empresas en el país y tengo el resultado por participación en empresas del exterior. Sí, Lionel consulta si los datos de la liquidación se puede cambiar y refrescando lo toma la liquidación. Exactamente. Fíjense que yo estoy acá, cargué una participación en empresa, se refrescó. Si yo vengo a participación en empresa y digo, no, el resultado no era 5.000, era 6.000. Eso automáticamente ya se ve reflejado en la renta de tercera categoría. ¿Sí? Si voy y cargo en ingresos grabados, por ejemplo, un informe, una parte manual, por ventas de 2014 cobrada en 2015, por ejemplo, ¿sí? Eso también, en este caso estamos en el renta de tercera por lo vengado, pero supongamos, ¿no? En otra renta, yo automáticamente lo que cargue, ¿sí? Se actualiza. Mariana consulta si se puede eliminar y volver a empezar en caso de detectar un error en el subdiario. Sí, eso hay total libertad, digamos. Simplemente la idea era
evitar cargar muchos datos en la liquidación y perderlos, ¿sí? Pero si asumen el costo de perder esos datos para corregir los datos informados en su diario, ¿sí? Lo pueden hacer. Eliminan, vuelven a liquidar y vuelven a cargar los datos manuales. En ese caso, Lionel, que dice si hubo un error en ingresos por subdiario, lo debería cargar manual si ya está liquidado. Exactamente. Bueno. Voy a cargar a mano, sí, un resultado de segunda categoría por acciones. Ingreso manual. ¿Sí? Entonces tengo resultado neto de segunda categoría por acciones y tengo un resultado neto por tercera categoría. Vamos a cuarta categoría y acá quiero detenerme, ¿sí? A ver, Juan José consulta, si ya tiene la info cargada desde abril 2015 y faltan facturas de enero a marzo. En ese caso, exactamente, lo puede cargar manualmente directamente un solo total en la liquidación de ganancias, si es que no quiere cargar los subdiarios de enero a marzo. Claro, lo carga en ganancia directamente con en una sola línea si quiere, o en detalle, depende del tipo de información que quiera exponer. ¿Sí? Claro, Mariana consulta que el resultado de la participación que lo estoy cargando manual porque no está el módulo. Sí, lo que no está es la parte de determinación del resultado, ¿sí? Del capital afectado a la actividad en forma automática. Por eso es que yo fui y lo cargué a mano. Cuando eso sea liberado ahora en la segunda parte, ¿sí? Ya no va a ser necesario hacerlo manualmente. Bueno, en cuarta categoría, bueno, ustedes van a informar los ingresos, los egresos, o si lo cargaron por su diario, eso va a ser trasladado. En donde dice otros resultados, resultado neto proveniente de acuerdos internacionales, ¿sí? Es lo que ustedes en el SIAP lo veían como resultados de rentas por acuerdo con Uruguay, ¿sí? Algo así la descripción. Bueno, acá nosotros generamos un único campo pensando a que en algún futuro a lo mejor exista otros acuerdos con otros países, similar al aplicado con Uruguay. Entonces, para nivel sistema, la información se haría por el mismo lugar. Es aquí también donde van a poder informar el importe bruto del SAC, las deducciones por recibo, digamos, del importe del SAC, y el sistema le va a determinar ahí el SAC neto. Ese monto determinado en SAC neto, ¿sí? En el caso que la persona haya tenido rentas de cuarta, ¿sí? Ese SAC neto va a permitir que la deducción especial incrementada se incremente, valga la redundancia, en un importe igual a ese SAC neto. ¿Sí? Y acá fíjense que a nivel liquidación, en la configuración habíamos indicado el tramo no aplica. Si yo vine e informé rentas de cuarta categoría y corresponde aplicar alguno de los tramos de la RG 3770, entonces los voy a seleccionar aquí al tramo correspondiente y de esa manera el sistema va a manejar la tabla que corresponda, ¿sí? Para esta liquidación. Si vuelven a dar de alta otro periodo, le va a seguir proponiendo el tramo no aplica, que es el que figura en la configuración de la empresa. ¿Sí? Vamos a deducciones generales. Tenemos deducciones generales de fuente argentina, deducciones generales de fuente extranjera. ¿Sí?
En deducciones generales de fuente argentina van a poder cargar desgravaciones. Las desgravaciones lo que harán es disminuirme el importe de la base de cálculo para las deducciones generales, que fíjense que ahora lo dejamos visible. Les mostramos acá al pie, ¿sí?, cuál es el resultado de la segunda categoría por acciones hasta el momento, ¿sí?, y cuál es el resultado del resto de las categorías. Y cuál es el tope, ¿sí?, para la base de cálculo de las deducciones generales. Por ejemplo, servicio doméstico, si ustedes ingresan a los 3 puntitos, ya le va a aparecer aquel personal que esté configurado en la empresa, ¿sí?, que tengan activo, y ustedes lo que harán es informar el importe a deducir. Supongamos 50.000 pesos. Sueldo más cargas sociales. Cierro esta ventana, ¿sí?, y el sistema me dice, importe abonado 50.000, existe un tope fijo de 15.120, acá nos falta actualizar el valor del tope para el año 2015 en la tabla, y entonces me dice que el importe a deducir es 15.120. ¿Sí? Si cargo una donación, $2015, monto abonado, donado, le voy a informar que lo abono en efectivo para no cargar los otros datos, ¿sí? ¿Y por qué me pide tantos datos? Porque de ahora en más ustedes van a poder exportar las donaciones al aplicativo. En la versión 5 no lo podían hacer, ¿sí? Me determinó entonces una donación de 5.000 pesos, me aplicó el porcentaje de tope del 5% y me determinó un valor tope de 6.098,67, por lo cual puedo deducirme el total donado. ¿Sí? Vamos a quebrantos anteriores. Fíjense, en este caso, resto de quebrantos de fuente argentina me propone, ¿sí?, el quebranto del año 2010, pero no me está computando nada hasta ahora, ¿sí? Y habíamos informado también un quebranto del año 2009, que como ya pasaron los 5 años en los cuales se puede computar, ¿sí?, ya directamente no aparece en el listado, ¿sí? Entonces, ustedes vienen aquí, informan el importe a computar. Por ejemplo, 1.000, y el sistema le va a dejar como valor trasladable, ¿sí?, a nivel configuración de la empresa, otros 1.000. Y me va a computar en esta liquidación 1.000. Deducciones personales. Fíjense, me trajo cónyuge por 11 meses, porque di de alta en febrero, y el hijo por 7 meses. Fue dado de alta, ¿sí?, en el mes de junio. Y luego podrán indicar cuál es el importe, ¿sí?, a informar en concepto de ganancia no imponible, deducción especial o deducción especial incrementada, ¿sí?, en el caso de que hayan obtenido rentas de cuarta. ¿Sí? Voy a bienes y deudas. Tenemos capital afectado a tercera categoría anterior y actual por por participación en empresa del país, ¿sí?, que fuimos cargando aquí en tercera categoría, con el detalle que hemos cargado aquí. Y también teníamos participación en empresa del exterior, ¿sí? Bueno, vamos a inmuebles, ¿sí? Nosotros habíamos
habíamos cargado un inmueble, ¿sí? Al cual habíamos informado los distintos datos, ¿sí? Requeridos para el bien. Para nivel bienes personales, el sistema va a calcular el valor actualizado, digamos, a partir del valor de compra, detraerá el monto de las amortizaciones, ya sea por el valor amortizable y el valor de titularidad que tenga, el porcentaje de titularidad que tenga, ¿sí? Me va a actualizar por el coeficiente de actualización en el caso de aquellos bienes adquiridos con anterioridad al año 1992, ¿sí? Y me va a comparar entonces con el valor fiscal y me determinará el monto a declarar. En este caso, para ganancias, ¿sí? Cuando vamos a inmuebles, lo que accedemos es al detalle de los inmuebles, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es informar el importe al inicio y el importe al cierre. Habíamos indicado valor de compra 200.000, en ganancias declaramos ese valor. ¿Sí? En la misma, o sea, cuando ingreso a los tres puntitos y doy de alta o selecciono el inmueble, ya estoy informando el importe al inicio y al cierre. Lo voy a hacer posteriormente, pero si yo fuera a liquidar 2016, el valor actual del año 2015 pasará a ser informado como anterior del año 2016. ¿Sí? Y eso lo hace solo el sistema. ¿Sí? Si tuviera bienes informado automotores, naves o aeronaves, voy a venir a automotores y voy a decir incluir, acá me va a traer todos los bienes, le doy incluir y informo el importe del inicio y del cierre. Lo mismo con naves y yates y aeronaves, ¿sí? Si me permiten, redondeo el tema de la liquidación de ganancias, ¿sí? Redondeo un poquito acá la liquidación y voy al tema puntual del bien, del inmueble. Ok, Silvio consulta, por ejemplo, si puedo repetir la parte de cómo empezar a cargar en forma manual datos en la liquidación sin luego tener que eliminar nada, o sea, sin perder datos. El tema es así, el sistema trae automáticamente datos que vienen del subdiario, ¿sí? Para eso el periodo en subdiario tiene que estar cerrado. Cerrado significa, entre otras cosas, que usted, por ejemplo, todos los periodos ya liquidó IVA, liquidó ingresos brutos en base a esos datos cargados en el subdiario, y el sistema le dice que para poder exportar a los aplicativos, por ejemplo, o poder pasar la contabilidad, lo tiene que cerrar. Si está cerrado, significa que nadie, en principio, lo puede modificar ningún dato de ese subdiario, porque en definitiva estaría alterando, ¿sí?, datos que ya fueron liquidados. Entonces yo le decía que lo que tienen que chequear primero es la parte de configuración de subdiario, de ver de que todos los periodos ya estén correctamente cargados y cerrados, ¿sí?, para ir y liquidar ganancias y recién allí empezar a cargar datos manuales. Por ejemplo, por ahí Paul consultaba si el impuesto abonado por bienes personales de un inmueble puede ser deducido de la ganancia de renta de primera categoría. O sea, si ese es un dato que ustedes lo quieren informar en la liquidación, que lo van a hacer manualmente, van a venir a primera categoría, ¿sí?, y lo van a informar como un gasto y deducción admitido que implican erogación de fondos en forma manual, ¿sí? Si luego de informado ese valor detectan que el subsidiario estaba mal, por ejemplo, se imputó un concepto, no sería el caso, a ver, se cargó una venta como exenta en impuesto a las ganancias y en realidad era gravada en impuesto a las ganancias. Es un error que hay que corregirlo a nivel comprobante, no queda otra en ese caso.
Si fuera ese el caso, y ustedes quieren traer automáticamente todo el subdiario, van a tener que eliminar la liquidación de ganancias, perdiendo todo lo que cargaron a mano, para volver a liquidar y que el sistema traiga automáticamente la información de subdiarios. ¿Sí? Entonces, conociendo eso, mi consejo es, validan todo el subdiario, hacen una liquidación de prueba, a ver si lo que les traslada la liquidación es lo correcto. Si eso está bien, ahí sí empiezan a cargar datos manuales. Silvio consulta también, se supone que si no tengo nada cargado en 2015 se puede cargar manualmente. En ese caso sí, o sea, directamente son datos que usted va a volcar manualmente, ¿sí? Directamente en la liquidación. Bueno, voy a continuar, ¿sí? Una vez que informé de bienes y deuda, voy a determinación del impuesto. Esto es puesto similarmente a lo como está en el aplicativo. Tengo el resultado, por un lado, de segunda categoría por acciones, resto de las categorías y las 4 categorías de fuente extranjera. ¿Sí? Tengo en este caso un resultado por fuente de segunda categoría por acciones y el resultado del resto de las categorías. Ustedes bien saben que el resultado por segunda categoría por acciones tiene una alícuota fija del 15% y el resultado por el resto de las categorías sí se somete a la escala. Y lo que hacemos aquí es mostrarle la escala, ¿sí? En qué tramo cayó, ¿sí? Es decir, tengo un resultado impositivo de 89.093, ¿sí? Esto corresponde a aplicar la escala entre 60 y 90.000, les muestra cuál es el importe fijo y la alícuota que está aplicando. De esa manera me da el impuesto determinado, ¿sí? Total. El cuadro de variaciones patrimoniales, ¿sí? Acá van a ver datos que con la segunda parte se van a automatizar y si no, podrán cargarlos manualmente. Fíjense que hacen clic derecho nuevo y en cada uno de los ítems, ¿sí? correspondiente pueden informar, ¿sí? el ajuste que quieran. Determinación del saldo. Acá les voy a mostrar un dato que fue trasladado automáticamente, que es el anticipo cancelado en efectivo. ¿Sí? Recuerden que para eso siempre la condición es que se informe la fecha de pago, o sea que esté informada la fecha de pago, que se pagó realmente el anticipo. Si no, no va a ser trasladado, ¿sí? a la determinación del saldo. Bueno, acá son datos, digamos, que disminuyen el impuesto determinado. Cada uno tiene los topes que corresponden a aplicar, por ejemplo, por impuestos análogos en el exterior, por ley de promoción de software, sí, cada uno con sus topes. Y algo que yo quiero mostrarles, que me parece muy interesante, es lo siguiente. ¿Sí? Retenciones y percepciones. Fíjense que yo ingreso a retenciones y percepciones y tengo una opción de importar. ¿Sí? Es decir, por más que ustedes carguen retenciones sufridas de ganancias en el subdiario o percepciones sufridas de ganancias por subdiario de compras, el sistema no lo traslada automáticamente a la liquidación de ganancias. Y lo que le estamos dando es la posibilidad de que ustedes descarguen el archivo TXT de las retenciones y percepciones que tenga disponible el contribuyente en el sistema de cuentas tributarias, ¿sí? En cuentas corrientes, descarguen ese TXT y lo importen al sistema. Voy a buscar, yo tengo aquí un archivo de prueba.
hago clic en importar, me encontró esta retención, ¿sí? Y de esa manera entonces me estoy computando las retenciones y percepciones de ganancias que descargué de la página de AFIP. Si por alguna razón ustedes quisieran computar alguna retención o percepción que no esté informado en el sistema de cuentas tributarias, aquí mismo, ¿sí? En esta grilla, hacen clic derecho nuevo y lo informan manualmente, seleccionando el régimen de retención que corresponda. ¿Sí? Esta decisión fue tomada por la siguiente razón. Entendemos que lo que figura en la página FIP es lo que generalmente se computa. Y la otra causa también es que no necesariamente todos los usuarios del sistema cargan, ¿sí? Por el subdiario las retenciones sufridas. ¿Sí? El comprobante certificado de retención no lo carga. Entonces, incorporamos esta herramienta que es importar directamente a partir del archivo TXT descargado de la página. Acepto entonces, y acá simplemente les voy a mostrar una vista preliminar de la declaración jurada. Cierro mi liquidación, o sea, una vez que está validada, la tengo que cerrar, ¿sí? Cerrar, para poder exportar al SIAP deudas, retenciones y percepciones y otros archivos. En otros archivos lo que vamos a poder exportar, ¿sí? Son anticipos cancelados con impuestos a los débitos y créditos, cómputo de impuestos sobre los créditos y débitos, donaciones e instrumentos financieros derivados. ¿Sí? Y después tenemos unos pequeños informes que básicamente, ¿sí? Podemos acceder a un informe del resultado de la liquidación. Obviamente que el cierre de periodo, si por alguna razón tienen que ajustar algún valor a mano en la liquidación del sistema y ya cerraron periodo, no lo van a poder hacer. Entonces anulan el cierre de periodo para que el estado de la liquidación vuelva a estado abierto y puedan adecuarla. Vuelven a cerrar y vuelven a exportar. ¿Sí?